Atención, señores, tenemos excelentes noticias, ya que desde el día de hoy, 1 de julio, empiezan a depositar cheques de $1,000 para millones de personas. Así, señores, pues un nuevo estímulo económico estatal que comienza a enviarse desde el día de hoy. Este cheque está destinado para personas que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. ¿Vives en uno de estos estados afortunados? Podrías estar recibiendo un gran cheque muy pronto. Y es que mantente al tanto con estas noticias para ver si calificas y de este modo podrás recibir este beneficio financiero. Recuerda que revisar tu elegibilidad y asegurarte de que toda tu información está actualizada es el punto de partida para no perderte este cheque. ¿Quieres saber si eres elegible para este cheque de $1,000? Déjanos un comentario y comparte este video para que más personas estén informadas. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones sobre este tipo de beneficios o estímulos económicos. Pues así es, señores, un nuevo estímulo económico, un nuevo pago directo, está por llegar a los bolsillos de las personas que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad en los Estados Unidos. La cantidad que se va a entregar es hasta $1,000 y va dirigido para ciertas personas que vivan en el estado de Pensilvania. Los envíos se harán a partir de hoy, 1 de julio, según la información que nos ha dado a conocer el gobierno de Pensilvania, pues el gobernador Josh Shapiro dio a conocer que cuentan con un presupuesto de $266 millones en reembolsos de impuestos a la propiedad y al alquiler. Este programa surge de un recorte muy importante de impuestos que está dirigido a las personas mayores, con el objetivo de otorgarles un alivio económico. Se pretende ayudar a miles y miles de residentes, pues el gobernador Shapiro anunció que a partir de este lunes 1 de julio se empezarán a enviar estos cheques, haciendo énfasis en cómo esta ayuda será un paso importante en los presupuestos para los adultos mayores de Pensilvania. Este programa recibe un financiamiento gracias a la Lotería de Pensilvania, a los ingresos del juego, los cuales han existido desde 1971. ¿Cuáles serán los requisitos de elegibilidad? Pueden recibir este cheque las personas que sean mayores de 65 años, las personas viudas o viudos de 50 años, o personas con discapacidad. Las cantidades a entregarse van a depender de muchos factores, tales como los impuestos a la renta y a la propiedad que cada solicitante está pagando. Este es un reembolso que se debe de solicitar, ya que no es automático, así que se tiene como fecha límite hasta finales de este año 2024. El trámite se puede hacer directamente a través de las oficinas distritales del Departamento de Ingresos o mediante la legislatura estatal. La cantidad que se reciba va a depender de los ingresos que tenga cada contribuyente. Aquellos con ingresos entre $0 y $8,000 pueden obtener un cheque de hasta $1,000. Los solicitantes que tengan ingresos de hasta $15,000 podrían obtener hasta $770. Los que tengan ingresos entre $15,000 y hasta $18,000 pueden obtener hasta $460. Y finalmente, quienes están recibiendo entre $18,000 y $45,000 obtendrán un cheque menor, el cual será de $380. Pues así es, señores, felicidades a todos los adultos mayores residentes de Pensilvania. Espero que vayan y soliciten este estímulo. Mientras tanto, para este mes de julio, ¿cuántos estados aún buscan brindar algún tipo de alivio económico? Como bien sabemos, los cheques de estímulo son ayudas económicas aprobadas por el gobierno federal de los Estados Unidos, más que todo para situaciones de emergencia, como fue lo que ocurrió durante la pandemia o la crisis financiera. Actualmente existen varios programas de estímulo económico que, aunque ya no se llamen cheques de estímulo federales, tienen como objetivo incentivar la economía de las personas más vulnerables. Para este mes de julio, vamos a ver cuáles son los pagos de estímulo económico
que se espera que lleguen a varios residentes. Algunos serán entregados como créditos fiscales, otros como reembolsos de impuestos y otros más como programas de ingresos básicos. En total, son 6 los estados que estarán enviando algún tipo de dinero adicional a sus residentes. El primero que tenemos es Arizona. Aprobado por la gobernadora Katie Hobbs, este pago directo se entrega como un reembolso de impuestos. Son elegibles las personas que residen en Arizona, que hayan presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal durante el año fiscal 2021 y que hayan reclamado un crédito fiscal por dependiente del 2021. La cantidad máxima que se entrega es de $1,500. Luego tenemos un crédito tributario por ingreso del trabajo en California. Este crédito se otorga en este estado y dependerá de varios factores, como lo es el número de integrantes de cada familia y sus ingresos, por lo que las cantidades pueden llegar a variar bastante, pero estos cheques pueden llegar a ser máximo de hasta $3,529. Para solicitarlo, los contribuyentes deben de tener al menos 18 años, tener un hijo elegible y obviamente ser residentes de California. Luego tenemos los cheques de reembolso Tabor en Colorado. Pues bueno, este es un programa de reembolso de impuestos que para poder reclamarlo se debe utilizar el formulario de declaración de impuestos individual. Las cantidades también varían. Los contribuyentes individuales pueden obtener un reembolso de hasta $800, mientras que las parejas casadas, que son las que presentan una declaración en conjunto, pueden obtener hasta $1,600. Para ser elegible debes presentar una declaración antes del 15 de octubre del año 2024. Luego tenemos cheques de reembolsos en Delaware. Los residentes de Delaware podrán obtener un reembolso de hasta $2,500 por la compra de un vehículo eléctrico. Todo esto bajo el programa de incentivos del transporte limpio, el cual estará vigente máximo hasta el 30 de abril del próximo año 2025. Luego tenemos los cheques de reembolso en el estado de Georgia. Las personas que logren comprarse o busquen o les interese una bicicleta eléctrica en Georgia son elegibles para un reembolso de hasta $1,000. Los beneficiarios serán seleccionados mediante un sistema de lotería. Prácticamente, si tu bicicleta eléctrica cuesta $800, tú podrías recibir hasta $1,000 y $200 serían reembolsables, pagando el resto tu bicicleta eléctrica. Y por último tenemos un crédito reembolsable en Nuevo México. Se estarán entregando $500 por cada contribuyente soltero o $1,000 por cada pareja casada que presente una declaración en conjunto. La fecha límite de solicitud ya venció, pero habrá más fechas próximas de postulación en este mismo mes de julio. Pues como pueden ver, señores, varios estados aún están con la ideología de querer ayudar a sus residentes económicamente de alguna manera. Algunos como reembolsos de impuestos, otros como créditos fiscales y algunos como programas de ingreso garantizado. Para mí uno de los mejores y más interesantes es este último, que es el programa de ingresos garantizados, ya que estos suelen darte una cierta cantidad de dinero todos los meses y puede ser hasta 2 años en algunos casos. Por ejemplo, en el estado californiano actualmente hay un programa de ingresos garantizados activo que está entregando como $500 a $600 todos los meses durante 18 meses. Hablamos de más de $9,000 en total. De esta manera hay varios estados los cuales ya están implementando este tipo de ayudas económicas y es algo que tú no debes de perderte. Pues en otros videos estaremos mencionando posibles y nuevos programas de ingresos garantizados que se estarán abriendo en diferentes estados y tú pues podrás aprovecharlo y mandar tu solicitud.